4. Duranqui, el enlace cielo-tierra. Desde los primeros días, el hombre ha puesto sus ojos en los cielos en busca de una guía divina, para inspiración, para ayuda en tiempos difíciles. Desde el principio, incluso cuando la tierra fue separada del cielo cuando fue creada, el cielo y la tierra siguieron juntándose en el horizonte. Fue allí, que el hombre miró a la distancia, al amanecer o al atardecer, que pudo ver a las deidades o divinidades celestiales con el cielo y la tierra en el horizonte, y los conocimientos basados en observar el cielo, y los movimientos celestiales. El resultado de eso se denomina hoy en día, astronomía. Desde los primeros tiempos, el hombre sabía que sus creadores habían venido de los cielos y los llamó a ellos, Anunnaki, literalmente aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Su verdadera casa estaba en los cielos, el hombre siempre lo supo. Padre que estás en los cielos, el hombre sabía qué decir. Pero los Anunnaki que llegaron y se quedaron en la tierra, el hombre sabía también, que podrían ser adorados en los templos. El hombre y sus dioses se reunían en los templos, y los conocimientos, rituales y creencias, fue el resultado de lo que llamamos religión. El más importante centro de culto, el ombligo de la tierra, era la ciudad de Enlil, en lo que fue más tarde Sumer. Centro religioso, filosófico, y en realidad esa ciudad, Nippur, fue el centro de control de la misión. Y su santo de los santos, donde las tablillas de los destinos se guardaban, se llamaba Duranqui, que significa, enlace cielo-tierra. Y desde entonces, en todo momento y en todos los lugares y en todas las religiones, los lugares de culto se llaman templos, a pesar de todos los cambios que han sufrido, junto con la humanidad y sus religiones, han mantenido el enlace cielo-tierra. En la antigüedad astronomía y religión estaban vinculados. Los sacerdotes eran los astrónomos y los astrónomos eran los sacerdotes. Cuando Yahvé hizo su pacto con Abraham, le enseñó a Abraham a salir y a levantar la mirada hacia el cielo para tratar de contar las estrellas. Había más de un medio para utilizar esto, para el padre de Abraham, Terah, el cual era un sacerdote de oráculo en Nippur y en Ur, y por eso sabía mucho de astronomía. En esos días a cada uno de los grandes Anunnaki se le fue asignado una parte celestial, y como el sistema solar tenía 12 miembros, el llamado círculo olímpico, a lo largo de los milenios y hasta incluyendo el tiempo de los griegos, siempre estuvo formado por 12. Fue así que el culto de los dioses estaba estrechamente asociado con los movimientos de los cuerpos celestes y las advertencias bíblicas contra la adoración del sol, la luna y los demás grupos del cielo, en realidad eran advertencias contra la adoración de otros dioses que no fuera otro que Yahvé. Los rituales, festivales, días de abstinencia y otros ritos que expresan la adoración hacia los dioses, eran en relación con los movimientos de los grupos celestiales de los dioses. La adoración requería un calendario. Los templos eran observatorios. Los sacerdotes eran los astrónomos. Los siguraps eran templos del tiempo, donde el tiempo se unió para mantener a la astronomía y formalizar la adoración. Y Adán conoció a su esposa otra vez, y dio a luz a un hijo nuevamente y le puso por nombre, Shet, porque Dios, dijo ella, me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, al que Caín mató. A Shet a su vez, le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Fue entonces cuando se comenzó a llamar a Yahvé por su nombre. Así, según la Biblia, Génesis capítulo 4, 25, 26, los hijos de Adán comenzaron a adorar a su Dios. ¿Cómo se hizo este llamamiento en el nombre del Señor? ¿Qué forma tomó la adoración? ¿Qué rituales estuvieron implicados? No se nos dice. Simplemente sucedió. La Biblia deja en claro que fue en tiempos remotos, mucho antes del diluvio. Los textos sumerios, sin embargo, arrojan luz sobre el tema. Ellos no solo lo afirman enfáticamente, sino que también en repetidas ocasiones mencionan de que habían ciudades de los dioses en Mesopotamia antes del diluvio, y que cuando ocurrió el diluvio ya habían semidioses, descendientes de hijas del hombre con varones Anunnaki, dioses, y que también la adoración tomó lugares, consagraron a esos lugares y los llamaron templos. Hemos aprendido de los textos más antiguos, que ya existían los templos en su época.
una de las versiones mesopotámicas acerca de los acontecimientos que condujeron al diluvio es el texto conocido por sus palabras de inicio cuando los dioses como los hombres, y que el héroe del diluvio se llamaba Atrahasis, que significa el que es sumamente inteligente. La historia relata cómo Anu, el gobernante de Nibiru, regresó a su planeta después de hacer una visita a la Tierra, y de organizar una división de poderes y territorios en la Tierra entre sus hijos en enfrentamiento, los medio hermanos Enlil, que significa, Señor del Comando, y Enki, que significa, Señor de la Tierra, poniendo a Enki a cargo de las operaciones de minería de oro en África. Después de describir el duro trabajo de los Anunnaki en las minas, su amotinamiento, y la subsiguiente creación mediante ingeniería genética por Enki, y su hermanastra Ninarsag, del Adamu, que significa un trabajador primitivo, los escritos relatan cómo la humanidad empezó a procrear y a multiplicarse. En el tiempo, la humanidad empezó a disgustar a Enlil por sus excesivas uniones, especialmente con los Anunnaki, una situación que se refleja en la versión bíblica del diluvio. Y Enlil se impuso ante los grandes Anunnaki, a que guardaran silencio, para utilizar la catástrofe prevista de la avalancha de agua, para limpiar a la humanidad de la faz de la tierra. Pero Enki, aunque juró mantener el secreto de la decisión a la humanidad, no estaba contento con la decisión y buscó maneras de frustrarlo. Escogió una intermediación para lograr su cometido a través de Atrahasis, hijo de Enki con una madre humana. El texto, que a veces se asume un estilo biográfico de Atrahasis, cita diciendo: "Yo soy Atrahasis. Vivía en el templo de mi dios Enki", una declaración que establece claramente la existencia de un templo en aquellos remotos tiempos antes del diluvio. Describiendo el empeoramiento climático condiciona por un lado y las duras medidas de Enlil contra la humanidad, en la otra mano en el periodo anterior al diluvio, el texto cita el consejo de Enki a la gente a través de Atrahasis, de cómo protestar contra los decretos de Enlil, y aconseja que deben dejar el culto de los dioses. Enki abrió su boca y se dirigió a su siervo. Le dije de este modo a él: los ancianos, al darles una señal, que convoquen a todos en la casa del consejo. Deja que mensajeros proclamen una orden en voz alta por toda la tierra. No reverenciar a sus dioses, no orar a sus diosas. La situación empeoró y el día de la catástrofe se acercaba. Atrahasis persistió en su petición con su dios Enki. En el templo de su dios, él se posó, cada día lloró, trayendo ofrendas en la mañana. Buscando ayuda de Enki para evitar la desaparición de la humanidad, lo llamó por el nombre de su dios, palabras que emplean la misma terminología como en el verso citado por la Biblia. Al final Enki decidió alterar la decisión tomada por el consejo de los Anunnaki, convocando a Atrahasis al templo y hablando con él detrás de una malla de juncos. El evento fue conmemorado en un sello cilíndrico sumerio, mostrando a Enki como el dios serpiente, revelando el secreto de la avalancha de agua a Atrahasis. Dándole instrucciones para la construcción de un barco sumergible que podría soportar la avalancha de agua, Enki aconsejó a Atrahasis a no perder tiempo, porque él solo tenía 7 días antes de la catástrofe. Para asegurarse de que Atrahasis no perdiera tiempo, Enki puso en marcha un dispositivo tipo reloj. Él abrió el reloj de agua y lo llenó. La llegada de la inundación en la 7ª noche marcó para él. Este poco de información revela que el tiempo se mantuvo en los templos y que el tiempo que se mantuvo se remonta a los primeros años, incluso a los tiempos antes del diluvio. Se asume que la antigua ilustración representa, a la derecha, una malla de juncos y a Enki hablado con el héroe de la gran inundación, el bíblico Noé. Sin embargo, uno debe preguntarse si lo que vemos no es una malla de juncos, sino una representación de ese reloj de agua prehistórica, sostenido por su asistente sacerdotal. Enki era el científico jefe de los Anunnaki. No es de extrañar, por tanto, que fue en su templo, en su centro de culto, Eridu, que los primeros científicos humanos, los Reyes Magos, sirvieron como sacerdotes. Uno de los primeros, si no el primero, se llamaba Adapa. Aunque no se ha encontrado el texto original sumerio de Adapa, fragmentos de arcilla de versiones acadias y asirias se han encontrado y atestiguan la importancia de la historia.
informándonos que al comienzo, la sabiduría de Adapa fue casi tan buena como la del mismo Enki. El texto procede a explicar que Enki había perfeccionado el conocimiento, y había revelado todos los secretos de la tierra. Le había dado sabiduría. Todo fue hecho en el templo. Adapa, se nos dice, asistía diariamente al santuario de Eridu. Según las crónicas sumerias de las épocas anteriores, fue en el templo de Eridu que Enki, como guardián de los secretos de todo el conocimiento científico, mantuvo los es como una tablilla de arcilla en los que fueron inscritos los datos científicos. Uno de los textos sumerios detalla cómo la diosa enana, más tarde conocida como Ishtar, deseaba darle una posición social a su centro de culto, Uruk, la bíblica Erech, engañado a Enki para que le diera algunas de estas fórmulas divinas. También encontramos a Adapa, al cual también se le llamaba como Nume, lo que significa el que puede descifrar los Hasta en milenios más tarde, en tiempos del imperio asirio, se decía sabio como Adapa, lo cual significaba que alguien era sumamente inteligente y muy sabio. El estudio de las ciencias se refiere a menudo en los textos mesopotámicos como Shunatapkali Adapa, que significa lectura o repetición del gran antepasado Adapa. Una carta del rey asirio Asurbanipal mencionó que su abuelo, el rey Sennacherib, se le dio grandes conocimientos cuando Adapa se le había aparecido a él en un sueño. La gran sabiduría enseñada por Enki Adapa, incluida la escritura, la medicina y según una serie de tablillas astronómicas, usted Saranu Enlil, que significa los grandes días de Anu Enlil, los conocimientos de astronomía y astrología. Aunque Adapa diariamente acudía al templo de Enki, aparece en los textos sumerios que el primero en ser nombrado como sacerdote oficialmente, una función que se heredaba de padre a hijo, fue nombrado Enmeduranki, que significa sacerdote de los Mereduranki, el sagrado recinto de Nippur. Los textos dan a conocer de cómo los dioses le enseñaron a observar el aceite y el agua, los secretos de Anu, Enlil y Enki. Le dieron las tablillas divinas, los secretos escritos del cielo y la tierra. Le enseñaron cómo hacer cálculos con números, el conocimiento de las matemáticas y la astronomía y del arte de la medida, incluyendo el del tiempo. Muchas de las tablillas mesopotámicas discuten o analizan con las matemáticas, la astronomía y el calendario han asombrado a los científicos por su sofisticación. En el núcleo de estas ciencias era un sistema de matemáticas llamado sexagesimal, base 60, cuya naturaleza avanzada, incluyendo sus aspectos celestes, ya ha sido discutido. Tal sofisticación existió incluso en los primeros momentos y que algunos los llaman predinásticos. Tablillas aritméticamente inscritas que se han encontrado respaldan el uso del sistema sexagesimal y del mantenimiento de registros numéricos. Diseños en objetos de arcilla también de los primeros tiempos, no dejan duda en cuanto al alto nivel de conocimiento de la geometría en aquellos remotos tiempos, hace 6000 años. Y uno debe preguntarse, si estos diseños, o en por lo menos algunos de ellos, eran puramente decorativos, o están representado conocimiento con respecto a la Tierra, y sus 4 esquinas, o quizás incluso las de las estructuras astronómicamente relacionadas. Lo que muestran estos diseños también se aplica a un punto importante en el capítulo anterior. El círculo y formas circulares obviamente eran conocidas en la antigua Mesopotamia y podrían ser dibujado a la perfección. Información adicional sobre la antigüedad de las ciencias, y se puede obtener una idea a partir de los cuentos acerca de Etana, uno de los primeros gobernantes de Sumer. El primero en ser considerado un héroe mítico, ahora es reconocido como un personaje histórico. Según la lista de los reyes sumerios, cuando la realeza una civilización organizada, fue bajada otra vez desde el cielo después del diluvio, el primer reinado fue en Kish, una ciudad cuyos restos y antigüedad han sido encontrada y confirmada por los arqueólogos. Su 13º gobernante fue llamado Etana, y la lista de reyes, que por lo general solo lista los nombres de los sucesivos gobernantes y la duración de sus reinados, hacen una excepción en el caso de Etana, agregando después de su nombre la nota siguiente: un pastor, el que ascendió a los cielos, quien consolidó todas las tierras. Según Thorkild Jacobsen, en su libro titulado La lista de reyes sumerios, Etana comenzó su reinado cerca del 3100 a.C.
Las excavaciones en Kish han desenterrado los restos de edificios monumentales y un zigurat, templo de la época, que data de la misma época. Tras el diluvio, cuando la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates se había secado lo suficiente para permitir el reasentamiento, las ciudades de los dioses fueron reconstruidas exactamente donde habían estado, según los viejos planos. Kish, la primera ciudad de los hombres, era enteramente nueva, y su lugar y su diseño tuvieron que ser determinados. Estas decisiones, leemos en el cuento de Etana, fueron hechas por los dioses. Empleando un conocimiento científico de geometría para el diseño y astronomía para la orientación, los dioses diseñaron una ciudad. 7 dioses sentaron sus bases. La ciudad de Kish diseñaron, y allí, los 7 dioses sentaron sus bases, una ciudad establecieron, una morada. Pero al pastor ellos retuvieron. El 12º gobernante de Kish que habían precedido a Etana, no se le había dado todavía el título de sacerdote real sumerio, en sí, que significa, pastor noble, o como algunos prefieren justo pastor. La ciudad, al parecer, podría alcanzar este estado solo cuando los dioses encontraran al hombre adecuado allí para construir un zigurat, un templo, y al convertirse en un rey sacerdote, se le daba el título, en sí. ¿Quién sería su constructor, el que construiría él? Kalama, los dioses preguntaban quién construiría la casa, Zigurat, que debiera ser cabeza de montaña para todas las tierras. La tarea de buscar a un rey en todas las tierras, de arriba hacia abajo, fue asignada a Inanna Ishtar. Ella encontró y recomendó a Etana, un humilde pastor, Enlil, el que otorga la realeza, tenía que hacer el nombramiento real. Leemos que Enlil inspeccionó a Etana, el joven quien había nominado Ishtar. Ella buscó, y encontró. Exclamó: en la tierra se establecerá el reinado. Deja que el corazón de Kish se alegre. Ahora viene la parte mitológica. El breve escrito en las listas de reyes dice que Etana ascendió a los cielos. Esta parte proviene de una crónica que los estudiosos llaman la leyenda de Etana, en cual se relata cómo Etana, con el permiso del dios Utu-Shamash, quien estaba encargado del puerto espacial, fue llevado hacia arriba por un águila. Cuanto más alto se elevaba, la tierra parecía más pequeña. Después del primer verú, el vuelo en la tierra se convirtió en una mera colina. Después del segundo verú, la tierra parecía un mero eco. Después del tercer verú, la tierra parecía como un hoyo de jardín. Y después un verú más, la tierra desapareció totalmente. Cuando miré alrededor, Etana informa más tarde, la tierra había desaparecido, y sobre el mar mis ojos no podían darse un festín. Un verú, en sumer era una unidad de medida de longitud, una legua, 3 millas o 4,8 kilómetros, y con relación al tiempo era, una doble hora, la 12ª parte de un período, diurno-nocturno, que ahora dividimos en 24 horas. Seguía siendo una unidad de medida en astronomía, cuando se indica en la 12ª parte del círculo celestial. El texto de la historia de Etana no deja claro qué unidad de medida, distancia, tiempo o arco fue significada. Tal vez todos ellos. Lo que el texto deja claro es que en ese tiempo remoto, cuando el primer rey pastor noble se sentó en el trono en la primera ciudad de los hombres, la distancia, el tiempo y los cielos ya se podían medir. Kish, la primera ciudad real, bajo el patrocinio de Nimrod, se menciona en la Biblia, Génesis capítulo 10. Y otros aspectos de los acontecimientos registrados en la Biblia con mérito de exploración. Esto es especialmente así, debido a la mención desconcierta en el cuento de Etana de los 7 dioses involucrados en la planificación y por lo tanto la orientación de la ciudad y su zigurat. Puesto que todos los dioses principales de la antigua Mesopotamia tenían homólogos celestes entre los 12 miembros del sistema solar, así como una contraparte de las 12 constelaciones del zodíaco y de los 12 meses, uno debe preguntarse si la referencia a la determinación de la orientación de Kish y su zigurat por los 7 dioses no significaba en realidad por los 7 planetas que esas deidades representadas. Estaban los Anunnaki esperando la alineación correcta de los 7 planetas para la construcción y orientación correcta de Kish y su zigurat. Creemos que más luz puede ser puesta sobre el tema, viajando en el tiempo más de 2000 años a Judea hacia el año 1000 a.C.
Increíblemente, nos encontramos con que hace unos 3000 años las circunstancias que rodean a la selección de un pastor de ser el constructor de un nuevo templo en una nueva capital real, imitando los acontecimientos y circunstancias registradas en la historia de Tana. Y el mismo número 7, con un calendario significativo, también desempeña un papel. La ciudad judea donde se recreó el antiguo drama fue Jerusalén. David, quien pastoreaba los rebaños de su padre, Jesé, el de Betlemitas, fue elegido por el Señor para la realeza. Después de la muerte del rey Saúl, cuando David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá, representantes de las otras 11 tribus llegaron hacia David en Hebrón, y le piden que se convierta en el rey de todos ellos. Le recordaron que Yahvé antes le había dicho así: tú serás pastor de mi pueblo Israel y serás un Nahid sobre Israel. Samuel 2 capítulo 5, 2. El término Nahid, que suele ser traducido, en la versión de King James, como capitán, en versión, la Nueva Bíblica Americana, es traducido como comandante, e incluso en, la Nueva Biblia Inglesa, como príncipe. Parecen no haber comprendido que Nahid es una palabra prestada de Sumer, un término prestado intacto de la lengua de Sumer, en el que la palabra significa pastor. La preocupación principal de los israelitas en aquel tiempo era la necesidad de encontrar un hogar para el Arca de la Alianza, no solo una permanente casa, sino también una casa segura. Originalmente hecho y escrito por Moisés en el lugar de oración durante el Éxodo, la cual contenía las 2 tablas de piedra en la que estaban escritos los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Hechas de una específica madera y cubiertas con oro tanto dentro como por fuera, se le colocaron 2 querubines hechos de oro endurecido con las alas extendidas apuntando uno al otro. Y cada vez que Moisés tenía que hablar con el Señor, Yahvé le hablaba por en medio de los 2 querubines. Reconstrucciones se han hecho por parte de Hugo Greisman, en su libro, El Arca de Yahvé, debido a las representaciones similares encontradas en Fenicia del Norte. También ha hecho una reconstrucción André Parrot, en su obra de 1962, El Templo de Jerusalén. Creemos que el Arca de la Alianza, con sus aisladas capas de oro y querubines, era un dispositivo de comunicación, tal vez accionado eléctricamente. Cuando una vez alguien la tocó sin querer, la persona cayó muerta. Yahvé había dado instrucciones muy detalladas con respecto a la construcción de la casa de oración y el recinto para él y para el Arca de la Alianza, incluyendo lo que equivale a un manual de instrucciones para el desmontaje y montaje de todo eso, así como para la cuidadosa transportación del Arca de la Alianza. En el tiempo de David, el arca ya no era transportada por palos de madera, ella era transportada en un carro con ruedas. Era trasladado de un lugar temporal de adoración a otro, y una tarea importante para el recién elegido rey pastor fue establecer una nueva capital nacional en Jerusalén, y construir allí una vivienda permanente para el Arca de la Alianza en la casa del Señor. Pero esto no sucedería. Hablando al rey David por el profeta Natán, el Señor le informó que no sería él, pero su hijo quien le otorgaría el privilegio de construir una casa de cedros para Yahvé. Y así fue que una de las primeras tareas del rey Salomón fue construir la casa de Yahvé, ahora denominado el primer templo, en Jerusalén. Construido como el recinto sagrado y sus componentes en el Sinaí, fue construido según instrucciones muy detalladas. De hecho, los planes del diseño de los 2 son casi idénticos, el recinto sagrado en el Sinaí, y el templo de Salomón. Y ambos fueron orientados a lo largo de un eje, este-oeste, preciso, identificándolos como templos equinocciales. Las similitudes entre Jerusalén y Kish, como nuevas capitales nacionales, un rey pastor y la tarea de construir un templo, cuyos planos fueron proporcionados por el Señor, se ve reforzada por el significado del número 7. Se nos informa que en Reyes 1, capítulo 3, que Salomón procedió a organizar el proyecto de construcción. Participaron, entre otros en la mano de obra, 80.000 canteros de piedra y 70.000 cargadores, solamente después de que Yahvé se le apareció a Salomón en Gabaón en una visión nocturna. La construcción duró 7 años, comenzó con la colocación de la primera piedra en el 4.º año del reinado de Salomón y en el 11.º año, en el mes del Toro, y es el 8.º mes que el templo se completó en todas sus estipulaciones y exactamente según sus planes.
Pero aunque totalmente completa con ningún detalle omitido o perdido, no fue inaugurado el templo. Solo 11 meses más tarde, en el mes de Etanim, el séptimo mes del festival, en que todos los ancianos y los jefes de las tribus se reunieron en Jerusalén, y los sacerdotes trajeron el arca de la alianza con Yahweh en su lugar, en el vir del templo que es el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, y no había nada en el arca excepto las 2 tablas de piedra, que Moisés había colocado ella en el desierto, después de que Yahweh había hecho un pacto con los hijos de Israel después de que los había sacado de Egipto. Y cuando los sacerdotes habían salido del santo de los santos, una nube llenó la casa de Yahweh. Y Salomón oró a Yahweh, el que habita en la niebla como la nube, suplicando al Señor que habita en los cielos que venga y escuche a las oraciones de su pueblo en el nuevo templo. La larga postergación en la inauguración del templo fue requerida, parece ser, de que tendría lugar en el mes séptimo, en el festival. No cabe ninguna duda que al festival al que se refiere era la fiesta de Año Nuevo, según los mandamientos con respecto a días sagrados y a festivales pronunciados en el libro bíblico de Levítico. Estas son las fiestas designadas de Yahweh. El inicio del capítulo 23 dice: la celebración del séptimo día como día de descanso es solo el primero de los días santos que se realizará en intervalos de múltiplos de 7 días o que durarían 7 días terminando con las fiestas del séptimo mes, el día de Año Nuevo, el día del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Por ese tiempo en Mesopotamia, Babilonia y Asiria habían reemplazado a Sumer y la fiesta de Año Nuevo era celebrada como el nombre del mes indica, en el primer mes, llamado Nisan, que coincide con el equinoccio de primavera. Las razones de por qué los israelitas fueron ordenados a celebrar el Año Nuevo en el séptimo mes, coincidiendo con el equinoccio de otoño, siguen siendo inexplicables en la Biblia. Pero podemos encontrar una pista en el hecho de que la narración bíblica no llama este mes por como era llamado en Babilonia y Asiria, el cual era Tishrei, sino por el enigmático nombre de Etanim. No se ha encontrado ninguna explicación satisfactoria para este nombre hasta ahora, pero se nos ocurre una solución. En vista de todas las similitudes mencionadas anteriormente entre el rey sacerdote como un pastor y las circunstancias de la creación de una nueva capital y la construcción de una residencia de Yahweh en el desierto y en Jerusalén, la pista al nombre del mes también debe ser buscada en la historia de Etana. Porque no es el nombre usado en la Biblia de Etanim, simplemente por provenir del nombre de Etana. El nombre, Etan, como un nombre personal, se puede tener en cuenta, no era extraño entre los hebreos, y este significaba heroico, poderoso. Hemos observado las alineaciones celestes en Kish, no solo en la orientación solar del templo, sino también en relación con 7 planetarios dioses en los cielos. Es de destacar que en una discusión por Augusto Irinzche, acerca de las similitudes entre los edificios de Salomón en Jerusalén y los de Mesopotamia, Retrato de los cielos en la obra, La luz de Oriente, volumen 2 en latín, él cita la referencia rabínica, como el cuento de Etana, como las 7 estrellas que indican el tiempo, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol y Venus. Así hay un montón de pistas e indicios que confirman los aspectos del calendario celestial del Templo de Salomón, aspectos que pongan un vínculo a las tradiciones y las orientaciones establecidas milenios antes, en Sumer. Esto se refleja no solo en la orientación, sino también en la división tripartita del templo, y el cual imita los planes del templo tradicional que se iniciaron en Mesopotamia milenios antes. Gunther Martini, que en la década de 1930 dirigió los estudios con respecto a la arquitectura y la orientación astronómica de los templos de Mesopotamia y su obra fue titulada Los contrastes en Babilonia y el templo asirio y otros estudios, los dibujo así, el esquema tripartito de las estructuras del culto. Una antesala rectangular, un alargado pasillo ritual y una plaza en el Santo de los Santos. Walter Andrade, en su obra, La iglesia y la antigua forma del edificio, señaló que, en Asiria la entrada del templo estaba rodeada por 2 torres de alta tensión. Esto se reflejó en el templo de Salomón, donde la entrada fue rodeada por 2 pilares independientes.
La información de arquitectura y construcción detallada en la Biblia en relación con el templo de Salomón llama a su antesala, Ulam, a su pasillo ritual Ekal, y a su parte más sagrada Dvir. El último, significa donde la conversación se lleva a cabo, refleja el hecho de que Yahweh habló a Moisés desde el arca de la alianza, la voz salía donde las alas de los querubines se tocaban unos a los otros. Y el arca fue colocada en el templo como el único artefacto en lo más profundo del recinto, el Santo de los Santos, o Dvir. La terminología empleada por las dos partes delanteras, los estudiosos han reconocido, que proviene de los sumerios, del acadio, Egal, y Ulanu. Esta división tripartita esencial, adoptada más tarde en otro lugar, por ejemplo el templo de Zeus en Olimpia, o el canáneo en Tainat en Siria, era en realidad una continuación que comenzó con los templos más antiguos, los sigurats de Sumer, donde el camino hacia del sigurat, mediante una escalera, conducido a través de dos santuarios, un santuario exterior con dos torres de alta tensión frente a ella, y una sala de oración como la dibujada por Gunther Martini en sus estudios. Como en el tabernáculo del Sinaí y en el templo de Jerusalén, los vasos en Mesopotamia y los utensilios que se utilizan en los rituales del templo, también eran hechos principalmente de oro. Textos que describen los rituales del templo en Uruk mencionan vasos de oro para la libación, bandejas de oro, e incensarios de oro. Estos objetos fueron encontrados en las excavaciones arqueológicas. Plata también fue utilizada, un ejemplo es el florero grabado Los Reyes Sumerios Kentemena, uno de los primeros reyes sumerios, presentó a su dios Ninurta en el templo en Lagash. Los ingeniosos utensilios de ofrendas generalmente llevaban una inscripción con dedicatoria en la que el rey señalaba que el objeto era ofrecido para que al rey se le otorgara larga vida. Tales presentaciones podían realizarse solo con el permiso de los dioses, y en muchos casos eran acontecimientos de gran importancia, dignos de conmemoración en las fechas, listas de los reinados de los reyes en la que cada año era nombrado después de su evento principal, como la ascensión del rey al trono, o una guerra, e incluso como la presentación de un artefacto nuevo del templo. Por lo tanto, un rey de Isin, Ishbierra, llamó al año 19 de su reinado el año en que se hizo el trono en la gran casa de la diosa Anibil. Y otro gobernante de Isin, Ishmedagan, llamó a uno de sus años majestuosos, el año en que Ishmedagan hizo una cama de oro y plata para la diosa Anibil. Pero habiendo sido construido de ladrillos de barro, los templos de Mesopotamia se deterioraron por el paso del tiempo, con frecuencia como resultado de los terremotos. Fueron requeridas reparaciones y mantenimientos constantes y reparación o reconstrucción de las casas de los dioses. En lugar de la ofrenda de nuevos muebles, comenzaron a llenar las fechas de las fórmulas. Así, la lista de años para el afamado Hammurabi, rey de Babilonia, comenzó con la designación de un año como el año en que Hammurabi se convirtió en rey, y el año en que se promulgaron las leyes para el segundo año. El cuarto año, sin embargo, ya había sido designado el año en que Hammurabi construyó un muro para el recinto sagrado. El sucesor de Hammurabi en Babilonia, el rey Shamsi-Iluna, nombró su 18º año como el año en que el trabajo de reconstrucción se hizo en él, Ebabar, del dios Utu-Ensipar. Ebabar significa casa del brillante, era un templo dedicado al dios Sol, Utu-Shamash. Sumerios, después acadios, babilonios y asirios registran en sus inscripciones con gran orgullo cómo habían reparado, embellecido o reconstruido los templos sagrados y sus recintos. Las excavaciones arqueológicas no solo descubrieron tales inscripciones, sino también corroboraban las afirmaciones hechas en el mismo. En Nippur, por ejemplo, los arqueólogos de la Universidad de Pensilvania encontraron en la década de 1880 evidencia de trabajos de reparación y mantenimiento en el recinto sagrado en 35 metros de escombros apilados durante unos 4000 años sobre un pavimento de ladrillo construido por el rey acadio Naram-Sin, alrededor del 2250 a.C., y la otra acumulación de escombros de más de 30 pies por debajo del pavimento desde épocas anteriores hasta tierra virgen, que no fueron excavados y examinados en el momento. Volviendo a Nippur medio siglo después, una expedición conjunta de la Universidad de Pensilvania y el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago durante muchas temporadas de excavación, trabajando para desenterrar el templo de Enlil, el recinto sagrado de Nippur.
Los excavadores encontraron 5 construcciones sucesivas entre el 2200 a.C. y el 600 a.C., este último con su piso de unos 20 metros por encima del anterior. En su informe señalaron los arqueólogos que incluso los templos anteriores aún debían ser excavados. El informe también señala que se construyeron los templos, uno sobre el otro en exactamente el mismo plan. El descubrimiento de que más tarde templos se construyeron sobre los cimientos de los templos anteriores en estricta adherencia a los planes originales fue reconfirmado en otros sitios antiguos en Mesopotamia. La regla que se aplica también a la ampliación de templos, incluso más de una vez, tal como fue reconfirmado en Eridu. En todos los casos se conservaron el eje y la orientación original. A diferencia de los templos egipcios cuya orientación solsticial debía ser realineado de vez en cuando debido al cambio en la inclinación de la tierra, los templos equinocciales de Mesopotamia no necesitaban ningún ajuste en su orientación, porque el norte geográfico y el este geográfico, por definición, se mantuvo sin cambio sin importar de cómo la inclinación de la tierra había cambiado. El sol siempre pasaba sobre el ecuador en el equinoccio, saliendo en esos días precisamente en el oriente. La obligación de adherirse a los viejos planes fue formulada en una inscripción en una tablilla en Nínive, la capital de Asiria, entre las ruinas de un templo reconstruido. En ella, el rey asirio registra su cumplimiento con el requisito sagrado. El eterno plan, lo que para el futuro determina la construcción, es seguido. Es la que lleva los dibujos de los viejos tiempos y la escritura del cielo. El rey asirio Asur-Nasir-Pal describe que tal trabajo exigió una larga inscripción con respecto a la restauración del templo en Cala, una ciudad muy temprana mencionada en la Biblia. Describía cómo había desenterrado el antiguo montículo, declaró: desenterré hasta el nivel del agua, 120 medidas en la profundidad penetre. He encontrado los cimientos del dios Ninip, mi señor, construí sobre el mismo, con ladrillo firme, el templo de Ninip, mi señor. Fue hecho, rezó el rey, para que el dios Ninip, un sobrenombre para el dios Ninurta, mandará a que mis días sean más largos. Tal bendición, esperaba el rey, vendría después de la decisión del dios, en el momento de su elección del deseo de su corazón, ven a vivir en el templo reconstruido. Cuando el señor Ninip tome su habitación, para siempre, en su templo puro, su morada. Es un rezo, una invitación de esperanza, no muy diferente a la expresada por el rey Salomón cuando se completó el primer templo. De hecho, es un cumplimiento obligatorio en el sitio anterior, y el diseño de los templos en el antiguo cercano oriente, sin importar cuánta distancia, o cuán extensa es la reparación o reconstrucción que debía hacerse, es ejemplificado por los sucesivos templos de Jerusalén. El primer templo fue destruido por el rey babilonio Nabucodonosor en el 587 a.C. Y después de Babilonia cayó ante los persas Aqueménides, el rey persa Ciro hizo público un decreto que permitía el regreso de los judíos exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo por ellos. Significativamente, la reconstrucción comenzó con la construcción de un altar, donde el primero de ellos solía ser cuando el séptimo mes comenzaba, es decir, el día de Año Nuevo, y los sacrificios continuaba hasta la fiesta de los tabernáculos. Para que no haya duda sobre la fecha, el libro de Esdras, capítulo 3, 6, reiteró que no sería justo igualar, sino que incluso supera, en la grandeza al primer templo. Construido sobre una gran plataforma ampliada, todavía conocido como el Monte del Templo, y sus grandes paredes, de los cuales el Muro de las Lamentaciones está en gran parte intacto, es venerado por los judíos como el remanente existente del Templo Santo, estaba rodeado por patios y varios edificios auxiliares. Pero la casa del Señor adecuada conservó la adecuada tripartita y la orientación del primer templo. El Santo de los Santos, por otra parte, seguía siendo idéntico en tamaño al del primer templo, y se encontraba precisamente en el mismo lugar. Lo único que el recinto ya no se llamaba Dvir, el Arca de la Alianza desapareció, cuando los babilonios destruyeron el primer templo, y se llevaron todos los artefactos que estaban dentro de él. Uno ve los restos del inmenso recinto sagrado con sus templos, santuarios, edificios, patios y puertas, y, en la sección más íntima,
Los Sigurat se deben de tener en cuenta pues fueron los primeros templos, las moradas de los dioses reales y literalmente fueron llamados de Dios y que significa la actual casa de Dios. Comenzaron como estructuras encima de montículos artificiales y plataformas elevadas, que con en el tiempo evolucionaron hasta convertirse en los famosos zigurats, pirámides escalonadas, los rascacielos de la antigüedad. Como muestra el dibujo de un artista, la residencia real de la deidad estaba en la parte superior. Allí, sentados en sus tronos y una pieza de tela colocada en modo de techo, los dioses le otorgaban audiencias a su rey elegido, el pastor de hombres. Como se muestra en una representación de Utushamash en su templo, Ebabar, en Sipar, el rey tuvo que ser conducido en por el sumo sacerdote y era acompañado por su dios protector o diosa. Más adelante, el sumo sacerdote entró solo en el Santo de los Santos, como se muestra en la representación. Hacia el año 2300 a.C., una sacerdotisa, hija de Sagón de Akkad, recolectó todos los himnos para los templos Sigurat de su tiempo. Llamado por los sumerólogos una composición literaria única de Sumer, a que Waldemar Schoberg y Eugen Bergman, en su obra titulada Los textos de fuentes cuneiformes, volumen 3, el texto rinde homenaje a 42 templos, de Eridu, en el sur de Sipar, en el norte y en ambos lados de los ríos Éufrates y Tigris. Los versos no solo nombran el templo, su ubicación y el dios para los cuales fue construido, sino también dan a conocer acerca de la magnificencia y grandeza de estas moradas divinas, así como sobre sus funciones, y a veces, su historia. La composición comienza apropiadamente con el templo Sigurat de Enki, en Eridu, llamado en el himno lugar cuyo santo de los santos es la base del cielo-tierra, pues Eridu fue la primera ciudad de los dioses, el primer puesto del primer aterrizaje de los Anunnaki, dirigido por Enki, y la primera ciudad divina abierta a los terrícolas, para convertirse también en una ciudad de hombres. Llamado Edugnu, que significa Casa de la Colina Santa, fue descrito en el himno como un noble santuario, subiendo hacia el cielo. Este himno fue seguido por uno a el Ekur, que significa casa que es como una montaña, el Sigurat de Enlil en Nippur. Considerado el ombligo de la tierra, Nippur era equidistante a todas las otras primeras ciudades de los dioses, y aún es considerado como el lugar que desde su Sigurat uno puede ver a su derecha a Sumer, en el sur y a la izquierda a Akkad, en el norte, según el himno. Era un santuario donde se determinaban los destinos, un Sigurat que une el cielo y la tierra. En Nippur Ninlil, esposa de Enlil, tenía su templo aparte, revestido con un brillo increíble. Desde su templo la diosa aparecía en el mes del año nuevo, en el día del festival, maravillosamente decorada. Ninarsag, la media hermana de Enki y Enlil, la cual estuvo entre los primeros Anunnaki que vinieron a la tierra y era la jefa médico y bióloga, tenía su templo en la ciudad llamada Kesh, simplemente llamada Ninarsag, que significa Casa de la Señora del Pico de la Montaña. Fue descrita como un Sigurat cuyo ladrillos están bien moldeado, un lugar del cielo y la tierra, un lugar de inspiración que al parecer estaba adornado con una gran venenosa serpiente hecha de lapislázuli, el símbolo de la medicina y la curación. Moisés, como se recordará, hizo una imagen de una serpiente para detener una plaga de matanza en el desierto de Sinaí. El dios Ninurta, hijo principal de Enlil, y fruto de una relación con su hermanastra Ninarsag, que tenía un Sigurat y su propio centro de culto, Lagash, tenía en el momento de la composición de este texto también un templo en el recinto sagrado de Nippur. Se llamaba Emeurana, que significa Casa de los Medelhéroe de Anu. En Lagash, el Sigurat fue llamado Eninu, que significa Casa del 50, reflejando el rango numérico de Ninurta en la jerarquía divina. El rango de Anu, 60, era el más alto. Era, afirmaba el himno, una casa llena de resplandor y miedo, tan alto como una montaña, y que albergaba el pájaro negro de Ninurta, su máquina voladora, y su arma, Sharur, que significa la furiosa tormenta que envuelve a los hombres. El hijo primogénito de Enlil, con su esposa oficial, Ninlil, era Nanar, más tarde conocido como Sin, a quien después se le asociara con la luna como su contraparte celestial.
Su sigurat, en Ur, fue llamado Ekishungal, que significa, casa de los 30, la gran semilla, y fue descrito como un templo cuya radiante luz de la luna llega a la tierra junto con todas las referencias de Nanarsin, a las asociaciones celestiales con la luna y el mes. El hijo de Nanarsin, Utushamash, su compañero celeste era el sol, tenía su templo en Sipar y era llamado Ebabar, que significa, casa del brillante o brillante casa. Fue descrita como la casa del príncipe del cielo, una estrella celestial que desde el horizonte llena la tierra desde el cielo. Su hermana gemela, Inanna Ishtar, cuyo compañero celestial era el planeta Venus, tenía su templo sigurat en la ciudad de Sabalan, la cual era llamada la casa llena de brillo. Fue descrito como una montaña pura, un santuario cuya boca se abre al amanecer y a través del cual el firmamento se hace bello en la noche, una referencia indiscutible para el doble papel de Venus como una noche y una mañana, una estrella. Inanna Ishtar también fue venerada en Erech, donde Anu había puesto a su disposición el sigurat templo construido para él, cuando él había venido a una visita en la tierra. El sigurat fue llamado Eana, que significa casa de Anu. El himno lo describió como un sigurat de 7 etapas, examinando a los 7 dioses que iluminan la noche, una referencia a su alineación y aspectos astronómicos que se hizo eco, como hemos observado anteriormente, en comentarios rabínicos en relación con el Templo de Jerusalén. Así siguió la composición, describiendo a los 42 sigurats, sus glorias y asociaciones celestiales. Los estudiosos hablan de esta composición de más de 4.300 años de antigüedad, como una colección de himnos de templos sumerios, y lo titularon como, el ciclo de viejos poemas sumerios sobre los grandes templos. Sin embargo, puede ser mucho más apropiado seguir la costumbre de Sumer y llamar el texto por sus palabras de apertura. Eunir, casa sigurat elevada alta. Ankida, uniendo al cielo y a la tierra. Una de esas casas y su recinto sagrado, como veremos, tiene la llave que puede abrir el enigma de Stonehenge y los acontecimientos de la nueva era de aquel momento.